El libro es un emergente de un proceso que venimos haciendo Miren Larrea y yo en forma individual y ambos en forma conjunta, digamos. Primero porque los dos tenemos experiencia de haber hecho práctica en los territorios y de haber trabajado empujando procesos como parte de otros colectivos mayores, de traccionar procesos para que las cosas sucedan. Creemos que había un conocimiento ahí que todavía no lo podíamos poner en términos teóricos. Por el otro lado, cuando fuimos a buscar en la bibliografía marcos analíticos o discusiones teóricas que nos ayuden, no las encontramos en el ámbito del desarrollo territorial. Entonces ahí, después de haber recorrido un camino juntos en Guipúzcoa Sarián, que es un proyecto de la Diputación de Guipúzcoa, en Conectadel y en la maestría y en el Instituto Praxis de la Universidad Tecnológica de Rafaela en Argentina, después de haber recorrido ese camino juntos, dijimos, bueno, creo que es el momento de aportar con una reflexión en el sentido de buscar esta nueva figura del desarrollo territorial que le hemos puesto el facilitador en procesos sociales y políticos complejos. El libro tiene 6 capítulos y se concentra sobre todo en presentar la figura de la persona facilitadora. Sin embargo, no hablamos de esta figura hasta el capítulo 4 porque previamente necesitamos primero decir de dónde venimos, lo cual hacemos en el capítulo 1 planteando el enfoque pedagógico y la investigación-acción como origen de nuestra propuesta. Una vez establecida esta intersección entre estos dos caminos, lo que hacemos es plantear un problema que desde nuestra experiencia tienen muchos proyectos de desarrollo territorial, y es que abordamos problemas complejos como si fueran complicados. La necesidad de abordar problemas complejos como complejos es lo que plantea la necesidad de una nueva figura que nosotros definimos como el facilitador del desarrollo territorial. ¿Y cuál es la herramienta que proponemos que puede tener esta persona facilitadora para abordar problemas complejos? Pues son procesos de construcción social. Por eso dedicamos el capítulo 3 a explicar cómo en el desarrollo territorial el concepto, el marco de la construcción social puede ayudar a resolver algunos de los problemas que se siguen manteniendo durante años en este ámbito. En los capítulos 4 y 5 abordamos ya la figura de la persona facilitadora. La persona facilitadora es alguien que tiene la función de generar las condiciones para que los actores del territorio reflexionen, decidan y actúen, pero a su vez esta persona facilitadora es normalmente actor del territorio. Eso de alguna forma complejiza este rol y lo que argumentamos al respecto es que la persona facilitadora no es neutral y ejerce un liderazgo que es el liderazgo relacional. El libro acaba en el capítulo 6 con una reflexión sobre si se puede formar a una persona para desarrollar su rol de persona facilitadora. Creemos que sí y por eso planteamos desde nuestra experiencia cuáles serían las capacidades que se deben desarrollar y cómo se puede trabajar para desarrollar estas capacidades. Creemos que es una reflexión, un libro que va a servir para un grupo de gente que está intentando formar, construir capacidades en los territorios y gente que ya es facilitadora y que puede encontrar ahora marcos analíticos o algunos marcos conceptuales para poder ordenarse. Creo que ahí vamos a hacer un acuerdo. No es un libro masivo, es un libro que está ubicado para aquellas personas que ya tienen un recorrido en el ámbito del desarrollo territorial, que se encuentran con las limitaciones y que esto posiblemente les dé algunas aperturas para poder reflexionar y pegarse hacia adelante. Este es el tercer volumen de la colección sobre desarrollo territorial que Orquestra y la UTN vienen impulsando desde hace algunos años con el objetivo de recoger experiencias internacionales de colaboración entre agentes del territorio. Al igual que los 2 volúmenes anteriores, este libro va a estar disponible en acceso abierto en la página web de ambas instituciones. Lo que sí es nuevo de este libro es que por su potencial para generar capacidades hemos contado con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de su programa Etorkizun Eraikiz para explorar formas innovadoras de compartir sus contenidos que maximicen su alcance y su impacto. Y lo que ha resultado de este proceso es un espacio virtual que privilegia la reflexión y el diálogo de los autores con sus lectores. Yo creo que una de las cosas más innovadoras es que el espacio se ha configurado de tal manera que el libro se sigue escribiendo con las contribuciones de los lectores. Y en ese sentido sí es algo nuevo porque es el primer libro vivo que tenemos.